title of today is God's nature. ¿Y cuántos conocemos la naturaleza de Dios? And how many of us know God's nature? Amén. ¿Que Dios es qué? What is God? God is what? Dios es amor, God is love. es omnisciente, He sees everything. es omnipresente, He's omnipresent. es benevolente, que He's es kind. amor. ¿Verdad? Y a medida que vemos el testimonio de este hombre, de este varón de Dios, And through the testimony that we're going to see of this man of God, del varón que se paró aquí, the testimony that we saw from Antonio, las alabanzas que hemos cantado, and the songs that we have sung, y ahora para la palabra, and now for the word, vemos que Dios está obrando en su naturaleza. we can see that God is acting according to his nature. Amén. Y sobre todo Dios es soberano. God is sovereign over all things. Y quizás a veces se nos olvida eso, And sometimes we forget that. ¿verdad? Pensamos que Dios es, entendemos que Dios es omnisciente, We understand that God can see everything, que Dios es amor, that God is love, que lo sabe todo, that he knows everything. pero de vez en cuando como que le quitamos el pedestal a Dios But sometimes we take away that title from God. y lo bajamos de lo alto que Él está sentado And we take him from as high as he is, y tratamos de compararlo con nosotros. and we kind of compare him with ourselves. Y lo queremos aquí con nosotros, para nosotros. And we want him here on our level with us. Y se nos olvida la soberanía But we forget that he's actually y la sovereign grandeza. and how great he is. Cuán grande es nuestro Dios. How great is our God. Amén. Amen. Porque la palabra soberano significa que es alguien Because the word sovereign means it's somebody that que no le tiene que rendir culto a nadie, doesn't have to bow their knees before anybody. que no tiene que dar cuentas a nadie, Doesn't have to answer to anybody. Amen. You got it. Y también de cierta manera And in a certain way, nosotros nos sentimos así, we feel like that too. ¿verdad? Siempre hacemos cosas We always do things sin querer darle cuentas a nadie. without wanting to answer to anybody. A veces comenzamos a caminar a ciertos lugares, Sometimes we begin walking in a certain direction. emprendemos en ciertos negocios We start a business sin consultar con nadie, without really consulting with anybody. sin consultar con tu esposa, Without consulting with tu your wife esposo. or your husband. Tomas decisiones We just make decisions sin darle cuentas a nadie, without answering to anybody. con una cierta soberanía sobre nosotros. With a certain sovereignty over ourselves. Y mientras estaba meditando en este pensamiento, And while I was meditating in this thought, me topé con una historia que quizás todo el mundo, que todos hemos conocido. I came across a story that maybe all of us have come across before. Y es la historia en cuando Jesús And it's the story when Jesus le dijo a Pedro que caminara en el agua. told Peter to walk over the water. Y si creíste lo que te dije, And if you believe what I told you, what I just said, lo que acabo de decir, pues quizás tú maybe estás igual de mal que yo, you're just as in a bad place as I am, o erróneo. or wrong in my way of thinking. Porque volví a la historia Because when I looked at the story, y cuando comencé a leerla, when I began to read it, yo entendí I understood que no fue Jesús quien le dijo a Pedro que caminara en el agua. that it wasn't Jesus that told Peter to walk over the water. Fue Pedro quien le dijo a Jesús, hazme caminar en el agua. It was Peter that told Jesus, I'm going to walk over the water. Amén. Y no sé si estás entendiendo So I don't know if you understand this. que a veces Dios, Sometimes God, en nuestro libre albedrío, in our freedom that he gives en us, nuestra pequeña soberanía, in our small sovereignty that nos we have, deja caminar he allows us to walk. y hace el milagro, And he does a miracle. aunque no le hayamos preguntado, Even if we hadn't asked him about it. aunque Él no nos haya dicho que camine. Even if he hadn't given us permission to walk. Y no sé si la quiere leer, vamos a Mateo 14. Let's go to Matthew 14. Son 2 versículos, 28 y 30. Y dice, entonces Pedro lo llamó. So Peter called him. Señor, si realmente eres tú, Lord, if it truly is you, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. order me to walk over the water toward you. Así que Pedro le dijo, déjame caminar en el agua. So Peter said, let me walk over the water. Dime que yo vaya. Tell me that I should go to you. No fue Jesús quien le dijo, Pedro, It wasn't Jesus that said, Peter, soy yo, ven, camina en el agua it's para que me. vea. Come over the water.
Y Pedro comenzó a caminar en el agua. So Peter started walking over the water. Y muchas veces nosotros empezamos a caminar. Sometimes, a lot of times we start walking as well. Caminamos en nuestra vida, We just walk in our lives, nuestras relaciones, in our relationships, nuestras amistades, in our friendships, en nuestra familia. and in our family. Tomamos decisiones que quizás están alineadas We make decisions that maybe are aligned con el propósito de Dios. with God's purpose. Porque comenzamos viendo a Dios. Because, Comenzamos caminando y diciéndole a Dios, Dios, voy para allá. because we see God and we tell God, I'm going to walk toward you. Pero siempre llega un momento But there's always a moment en que quizás that maybe creemos que estamos caminando en el agua por cuenta de nosotros. we realize that we're walking on the water because of ourselves, Porque el esfuerzo que estamos dando, because of our effort that we're making, por los pasos que estamos because dando. of the steps that we're taking. Y llega un momento que quitamos nuestra mirada And there's a moment that we take our sight away from Jesus y nos comenzamos a hundir. and we start to sink in the water. Comenzamos a caminar juntos a Dios, So we begin by walking together with God, con nuestra visión with puesta en Jesús. our vision pointed toward Jesus. Pero siempre llega un momento But there's always a moment de distracción. of distraction. Y no sé cuál es tu momento de distracción este I día. don't know what your moment of distraction is today, O cuál ha sido en tu vida. or what it has been in your life. Quizás fue una amistad que te sacó de los pasos. Maybe it was a friendship that took you away from God. Quizás fue tu relación. Maybe it was your relationship. Quizás fue hasta tu mismo trabajo. Maybe it was your job. Comenzaste a mirar You begin to look afuera de lo que Dios tenía para ti. away from what God had for you. Y ahí comenzó el miedo. And that's when fear came in. Y ahí comienza la fe a titubear. And that's when faith begins to tumble. Y ahí es cuando te empiezas a hundir. And that's when you begin sinking. Amén. Amen. Pero Dios te dice este día But God is telling you today que los pasos hacia mí that the steps you're taking toward me, no están puestos they're not in tus piernas, your legs. sino en tu fe. It's in your faith. No están puestos en tu vista, It's not in your sight. está puesto en tu fe. It's in your faith. Porque tu fe es tu dependencia. Because your faith is what you depend on. Y tu dependencia está en Cristo Jesús. And your dependence is Amen. on God, on Jesus Christ. Y la promesa más grande que tiene ahí And the biggest promise that you can find there es que te dice is that it says que si comienzas a caminar hacia mí, that if you begin walking toward Jesus, con tu vista puesta en mí, with your eyes looking at Jesus, todo lo que no me agrada, everything that doesn't se please va a him hundir. will sink. Todo lo que no está puesta la vista en Él, se va a hundir. Everything that is not of God will sink into the water. Amén. Amen. Y comenzamos a ver cómo esta historia se vuelve una historia de fe, So we begin to see how the story develops into a story of faith, una historia de dependencia. a story of dependence. Y mientras meditaba en While I dependencia meditated on the idea of dependence y en esa fe, and in faith, me topé con otro carácter, I came across another type of character, con otra persona igual de importante en nuestra Biblia, with someone else who's just as important in the Bible. en nuestra historia. Another story. Amén, porque creemos que la historia, la Biblia es real, ¿verdad? Because we believe that the story in the Bible is true, right? Y me topé con la historia de Job, So I came across the story of Job, un hombre que lo sufrió todo. a man that suffered everything. Amén. Y si vamos al capítulo 1, So let's go to chapter 1. desde el comienzo podemos ver el carácter que tenía From Job. the beginning, we can see Job's character. Job sabemos que tenía un sinnúmero de posesiones. We know that Job had many possessions. Tenía miles de cabras, He owned thousands of cattle, de burros, of all kinds of cattle, de sirvientes. of servants. Tenía como 15, 20 hijos. He had about 15, 20 children. ¿Cuántos quieren 15 o 20 hijos How many aquí? want 15 to 20 children? Ajá. Yo lo siento, Dios está haciendo el milagro en un vientre hoy en día. ¿Ven? I can feel God doing a miracle in somebody's womb. Que no sea uno, sino sean dos. Don't let it be one, but let it be two. Pídeselo, amén. Just ask God, He'll give it to you. Pero en este versículo que me impactó tanto, podemos ver el carácter de un padre. But in this verse that really impacted me, we can see the character of a father.
En Job, capítulo 1, versículo 5. In Job chapter 1, verse 5. Antes de eso dice que Job tenía muchos hijos, ¿verdad? And before that, it says that Job had many children, right? Y todos sus hijos siempre cada día se reunían y festejaban. And all of his children got together and they partied every day. Y el versículo dice, una vez terminando el ciclo de los banquetes, o sea, de la fiesta que tenían, So verse 5 says, when these celebrations ended, dice, Job se aseguraba que sus hijos se purificaran. Job would purify his children. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos. He would get up early in the morning and offer a burnt offering for each of them. Pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Because Job said to himself, perhaps my children have sinned and have cursed God in their hearts. Y lo más importante es que decía, para Job esto era una costumbre cotidiana. And this was Job's regular practice. Era algo de todo día. It was something he did every day. So, además del trabajo que tenía, cada mañana se levantaba. So on top of the job that he had every morning, he would get up early in the morning. Y no tan solo para asegurarse de que su relación Not just to make sure that his relationship con Dios with God estuviera bien, was in the right place, sino que la de sus hijos también. but also that his children's relationship with God would be okay. Amén. Y ahí vemos el corazón de un padre And we see the heart of a father que duele porque sus hijos that hurts for his children, tengan una relación con su for his padre, children to have a relationship with God, que tengan una relación con su creador. that they have a relationship with their creator. El esfuerzo que tenía este padre The effort that Job put into his children solamente se compara con el esfuerzo que hizo Dios por nosotros. can only be compared to the effort that God made for us. Que así como Job quería que sus hijos estén intachables como él era ante Just Dios, how Job wanted his children to be clean before God, Dios nos envió a su hijo unigénito and God gave us his only son para que nosotros seamos intachables ante so él, that we could also be perfect before him, para que tengamos el ejemplo perfecto, so that we would have a perfect example, para que tengamos el camino so that we could have La the verdad. path, the way, the truth, para llegar a la vida eterna. so we could enter into eternal life. Amén. Amen. Pero también algo que me interesó mucho But something that also caught my attention, es que decía que sus hijos siempre tenían fiestas juntos. it said that the children always had these festivities together. Así que eran hermanos y hermanas So they were brothers and sisters, en familia. and they were family. Y aún así, Job temía que ellos pecaran. And even then, within the family, he thought they could sin. ¿Cuánto más nosotros entre familia? And how many of us within our family, A veces nos descuidamos. sometimes we make mistakes. A veces quizás nos pasamos de la raya We lower our guard with alcohol or anything else, con lo que decimos, with what we say, con lo que chismoseamos. with how we gossip about each other. Y eso es entre hermanos. And that's between brothers and sisters, blood related. Quizás hoy en día sea con amistades, And maybe it happens with your friendships too, con tu relación, in your relationship, en el trabajo, con ese jefe que no te gusta. at your job with that boss that you don't like. Pero si hasta con tu familia Job temía But if even with his family, Job was scared que ellos pecaran contra Dios, that they would sin against God, ¿cuánto más no nos tenemos que asegurar nosotros how much more do we have to be secure de que nuestros hijos, that our children, de que nosotros mismos, that we aún ourselves, de hermano a hermano, even to your brother and aunque sister, estemos aquí de hermano a hermano, de la mano, even though we're so caminando y close together, apoyándonos juntos, that we're walking hand in hand, tenemos que tener cuidado we need to be careful de no fallar ante Dios to not fail before God y no de hacer a nuestros hermanos fallar ante Dios. and not to make our brothers and sisters sin before God. Pero aún así, But even then, el capítulo continúa the chapter continues, y su soberanía se hace ver en este capítulo. and his sovereignty is clear in this chapter. Podemos ver que en el capítulo 6, el versículo siguiente, Chapter 6, aquí es que comienza la historia de Job a cambiar. we can see that the story of Job begins to change in chapter 6. Comenzamos a ver el carácter de Job We begin to see his character.
en el principio del capítulo. in the beginning of the chapter. Pero ahora comenzamos a ver el carácter del corazón de Job But we begin to see the heart of Job y el deseo que tenía Dios para su vida. and the desire that God has for his life, or had for his life. Y aquí es que vemos a que Job comienza a ser probado. We begin to see that Job begins to be tested. Y yo no sé si hoy tú estás siendo probado en tu vida. And I don't know if you're being tested today in your life. Yo no sé cuál es tu prueba. I don't know what your test is. Yo no sé cuál es tu situación. I don't know what your situation is. Yo sé que la de Job fue bastante, But I know that Job's was way too much porque lo perdió todo. because he lost everything. Perdió sus hijos, He lost his children. perdió sus posesiones. He lost his possessions. No perdió a la esposa, pero eso fue a propósito. He didn't lose his wife, El diablo tenía un plan para eso. but the devil had a plan for that. Así que a Job le tocó más duro que a nosotros. For Job, it was more difficult than for us. Pero vemos que el enemigo comienza a probar la vida de Job. But we see that the enemy begins to test Job's life. Y a veces el enemigo nos prueba cuando estamos haciendo cosas bien. And sometimes the enemy begins to test us when we're doing the right thing. Y hay veces que no sentimos prueba y está todo bien. Sometimes we don't feel the test. Y si está todo bien, quizás preocúpate. And we see that everything is okay, but we have to worry about that. Porque mira a ver para qué lado está jugando. Pero comenzamos a ver aquí la vida de Job. So we begin to see Job's life. Y sabemos que la palabra dice que Dios no nos tenta And the word says that God doesn't tempt us más de lo que podamos soportar, he doesn't test us more than we can, sino que también nos provee una more than we can salida. handle. But he also gives us an exit. Y es duro entender por lo que vivió Job, It's hard to understand because of what Job lived. porque pensamos hoy en día que eso es bastante, Because we think that we are enough. que es bastante por lo que él sufrió. Or that what he suffered was too much. Y que quizás hoy en día no podamos sufrir eso. And that we would not go through that in today's time. Pero Dios te prueba acorde a tu fe. But God tests you according to your faith. Amén. Y mientras más grande tu fe sea, más grande va a ser la prueba. And the bigger your faith is, the bigger the test. Y déjame cambiar eso. And let me change that. No le decimos prueba, We don't say test. sino oportunidad. We say opportunity. Oportunidad Opportunity para crecer en la fe. to grow in your faith. Amén. La palabra Amen. dice, gózate en tu tribulación, So the word Porque says to eso trae- rejoice in your tribulation porque trae refuerzo, because it brings support. trae endurance. ¿Cómo se dice endurance? Resistencia. Resistencia. Trae resistencia. It brings endurance. Y eso hace que nuestra fe y nuestra esperanza crezca. And that makes our faith grow. Así que si tú sientes que tu fe es grande, So if you think your faith is big, cree que tu problema o tu oportunidad believe that the opportunity va a ser igual de grande. is going to be just as big. Amén. Amen. Pero no termina ahí, But it doesn't end there. porque cree que tu Dios es más grande que esa oportunidad. Because believe that your God is bigger than Amen. that opportunity. Entonces vemos en el capítulo 16, en el capítulo 1, versículo 6. So we Dice- see chapter 1, verse 16. Dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos también se presentó ¿quién? Satanás. 1:6, yeah. No. So one day the members of the heavenly court, the angels, came to present themselves before the Lord and the accuser Satan. Y ahí vemos algo súper interesante. We see something really interesting here. Porque usualmente creemos que para cada héroe hay un antagonista. So we think that for every hero there's an antagonist. Y usualmente los ponemos ahí, And juntos. sometimes we think that they're on the same level. O sea, tienen el mismo poder, They have the same power, la misma fuerza. the same strength. Y aquí vemos que, y entendemos But here we understand que no tan solo llegaron los ángeles, that not just angels arrived in this scene, sino que llegó Satanás. but also Satan. Y nos recuerda que Satanás And it reminds us that Satan no es el antagonista. he's not the antagonist. Porque a veces, muchas veces nosotros servimos como antagonistas para nosotros Sometimes mismos. we act as the antagonist in our Amén. lives. A veces cuando sacamos nuestra mirada de Dios,
When we take our sight away from God, Pero nos quiere hacer memoria and God wants to remind us que Satanás that Satan o Lucifer or Lucifer es solo eso. is just that. Que usualmente lo ponemos en un pedestal We put him on this high que él place no debería estar. where he shouldn't be, Porque su comparación a nuestro Dios because his comparison to God, no se iguala para nada. it doesn't equate at all. Y le damos autoridad And we give him authority, y le damos un nivel que no necesita and we give him a y que level no of es authority he digno de doesn't tener. need, that he's not worthy of Amén. having. Y comienza la conversación y el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? So verse 7, God tells Satan, where have you come from? The Lord asked Satan. Y Satanás le dice, vengo de rondar la tierra, de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Satan answered the Lord, I have been patrolling the earth, watching everything that's going on. Dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? Volvió a preguntarle el Señor. God asked him again. No hay nadie en la tierra como él. There's no one on earth like him. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. He is blameless, a man of complete integrity. He fears Apartado God del mal. and stays away from evil. Y Satanás le dice, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? And Satan replied, yes, but Job has good reason to fear God. El enemigo creía que porque Job lo tenía todo, So the enemy believed that because Job had everything, que estaba viviendo en una burbuja, that he was living in a bubble, que no sabía lo que era sufrir, that he didn't know what suffering was. que solamente andaba y temía de Dios That he just talked and feared God, and that's it, porque lo tenía todo. because he had everything. Porque tenía todo. Because he had everything. Y muchas veces pensamos que nuestra bendición And sometimes we believe that our blessing o nuestra fe depende de nuestra bendición. or our faith depends on Nuestra bendición. our blessing. En lo que tenemos, We think that our faith depends on what we have, en lo que hemos recibido de Dios. on what we have received from God. Pero a medida que vayamos viendo, But as we continue walking in life, el enemigo no podía estar más erróneo, the enemy couldn't be more wrong. equivocado. Estoy pensando en English. Y le dice Satanás, ¿acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? So Satan said to the Lord, isn't Job under your protection and all of his possessions as well? Y dice, de tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. You have made him prosper in everything he does. Look how rich he is. Pero dice, extiende la mano y quítale todo, But reach out and take everything away that he has. a ver si no te maldice con su propia And cara. he will surely curse you to your face. Amén. Así que Dios mismo le presentó a Job. So God himself presented Job to Satan. Le dice, mira aquí está Plutarco. And he said, look at my servant. Mira, aquí está Antonio. Look at Antonio. Aquí está Carlos. Here's Carlos. Aquí estás tú. Here is you. Y el enemigo dice, él te bendice nada más porque lo tiene todo. And the enemy says to God, he only blesses your name because you give him things. Porque vive en una burbuja. Because he lives in a bubble. Y yo quiero decirte que el enemigo camina la tierra And I want to tell you something. The enemy walks through the earth mirando a los santos looking to see all the saints of God y comparándose. and comparing himself Porque no entiende because he doesn't understand cómo él pudo haber fallado. how he could have failed. La palabra dice que él era un ángel The word says he was an angel y que a través de él and that through him salía la adoración a Dios. there was worship for God. Pero llegó un momento But there was a moment que ya él no quería que esa adoración saliera de él para Dios, that Satan didn't want the worship to just be for God, sino que se quedara en él. but to remain in him. Que sea él el que fuera adorado. That he would be the one to be worshipped. Y en ese momento And in that moment, Dios lo despojó. God took away his position. Y el enemigo camina la tierra So the enemy walks through the earth
mirando a los creyentes, looking at the believers, tratando de entender trying to cómo es que understand un Dios how is it that a God lo despojó a él, could take away his position. cómo que le quitó la posición que él tenía, How could he take away Satan's power, creyendo que era una posición irreemplazable. knowing that it was an irreplaceable position? Pero Dios dice, But God says, aquí está tu reemplazo. here is your replacement. Tú eras un adorador, pero aquí tengo adoradores. Amén. Tengo un pueblo que me ama, I have a people that love me, un pueblo que llama y clama mi a nombre, people that cry out for my name and love me, que no buscan su bendición y no buscan su fe en sus posesiones, that they don't pursue me through blessings and material things, sino porque entienden que Él es soberano, but they pursue me because they understand that porque I'm sovereign, entienden que Él es el dador de todo, that they understand that he's a giver of que everything, Él es el dueño del oro y de la plata, that he's the owner of all things, y que Él no nos debe nada, and that he doesn't owe us anything, pero aún así le adoramos, but still we worship y him, aún así Él es bueno, that he's still good to y us, aún así Él nos bendice, but he still blesses us, y aún así Él nos ama, and he still loves us, y día a día and day to day nos da la oportunidad he gives us the chance y la bendición de venir a sus and the pies. blessing to come to his feet. Cuando vemos el sufrimiento de Job When we talk about the suffering of Job, y vemos cuando comenzó a sufrir and we see how when he began suffering, todas sus pérdidas, all of his losses, la historia dice que llegó un mensajero y le dice, perdiste todas tus cabras, the story says that a messenger came to him and y said que to him, ese "You no había lost all your terminado cattle," cuando llegó otro, and that they hadn't finished when another y le messenger dice, arrived, perdiste a tus hijos, and said to him, "You lost your y children." no había terminado ese y llegó otro And más, another messenger came y and le dice, said, perdiste tu casa, "And you lost your house." y ese no había terminado And that they hadn't ended cuando le dice, perdiste a todos tus sirvientes. when another messenger came and said, "You lost all of your servants." Y yo no sé si en tu problema o en tu angustia o en tu vivir hoy, I don't know if you're within your issue, tú te has sentido igual de angustiado que Job, you have also felt this anguish in your life, que sientes que tienes un problema that you feel like you have this problem, y ese no ha terminado cuando llega otro, and that one hasn't ended when another one arrives, y de igual manera llega otro and another one y arrives, llega otro, and another one, y comienzas a hundirte, and you begin to sink. comienzas a quitar tu mirada de Dios, You begin to take your eyes away from God. comienzas a mirar el problema del mundo, You begin to look at the problem that you see in the world, de repente tu dependencia and then your dependence no está en Dios sino está en ti, is not in God but in yourself. y buscas soluciones. And you look for solutions. ¿Cómo arreglo todo esto de una? How can I fix everything in one go? Pero Job nos da el mejor ejemplo. But Job gives us the best example. Versículo 20 dice, al llegar en este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego dejó caer al suelo en actitud de adoración. Verse 20 says, Job stood up and tore his robe in grief. Then he shaved his head and fell to the ground to worship. Entonces dijo, desnudo salí de mi vientre, del vientre de mi madre, He said, I came naked from my mother's womb, y desnudo he de partir. and I will be naked when I leave. Decía, soy nada He said, I'm nothing, y tú eres todo. but you are everything. Dice, el Señor ha dado, Says, the Lord gave me what I had, el Señor ha quitado. and the Lord has taken it away. Bendito sea el nombre del Señor. Praise the name of the Lord. Así que a pesar de tu situación, So even though whatever you're going through, in Job- spite, entendió la soberanía del Padre. God understood the Father's sovereignty. Dios sabía que a pesar de su situación, And God si él knew. quería entender, And God knew that in spite of his situation, Job, in spite of his situation, knew que aunque él quería entender that even though he wanted to understand lo que estaba pasando en what su was vida, happening in his life, entendía he understood que aunque Dios le diera la respuesta, that even if God gave him the answer,
no podía entender el plan de Dios para He su couldn't vida. understand the plan of God for Que his aunque life. Dios nos diga hoy lo que Él está haciendo en nuestras vidas, Even if God tells us today what He's doing in our lives, no vamos a entender ni a comprender we're not going to la understand magnitud del and propósito de comprehend Dios. the purpose of God. Amén. Amen. Y lo único que nos queda And the only thing that remains es humillarnos ante Él. is just to humble ourselves before Him, Es despojar de nuestras vestiduras. to take away our title, Y arrodillarnos en and just adoración ante Él. humble ourselves before Him, Entendiendo su soberanía. and understanding His sovereignty, Entendiendo la naturaleza de Dios. understanding the nature of God. Pero aún en medio de todo eso, But in the midst of all that, aún cuando estaba Pedro hundiéndose, even when Peter was sinking, aún cuando Job estaba sufriendo, even when Job was suffering, Dios y Jesús nunca quitaron su mirada de él. God and Jesus never took their eyes away from them. Cuando Pedro clamó, ahí estaba Jesús y lo When tomó de la Peter mano. cried out, there was Jesus to help him. Cuando Job entendió, se arrodilló y comenzó a adorar. And when Cuando Job humbled entendió himself before el God, poder de Dios para he su understood vida, the power of God for his life. Dios le devolvió todo doble. God gave everything back to him twice Cuando as much. entendemos que nuestra fe no depende de nuestras posesiones, When we understand that our faith doesn't depend on what we have, entendemos we understand que lo único que nos queda en esta vida that the only thing we have left in this life es adorar. is to worship. Amén. La banda puede ir subiendo. Y Dios está obrando hoy en día en tu vida. And God is working in your life today. Dios quiere hacer algo grande para cada uno de ustedes. God wants to do something big for everyone here. Pero el primer paso es adoración. But the first step is worship. El primer paso, The first step, así como Job lo hacía cada día, just how Job would do it every single day. y a pesar de su sufrimiento, And in spite of his suffering, comenzó a rendir culto a Dios. he began to worship God. Y quiero que canten esa canción de Yeshua. Porque Yeshua significa el Salvador, Yeshua means Savior, the Deliverer, libertad. el Libertador. Eso es lo que significa Yeshua. That's what it means, the name of Yeshua. Y eso es lo que Él quiere traer a tu vida en And este that's what día. He wants to bring to your life Y today. eso es lo que Él quiere traer a tu vida cada día And de that's tu what vida. He wants to bring to your life every day. Pero Él quiere que tú lo adores. But He needs you to worship Him. Que aunque tengas todo That even though you have everything y no tengas nada, and you have nothing, que aunque Dios te abra puertas, even though He opens doors, que aunque te cierre puertas, or He might close a que door, aunque estés en medio de tu even oportunidad though you might be in the o de midst tu of an opportunity tribulación or a tribulation o una pérdida en tu or a familia, loss in your que lo family, único que queda hacer es decir bendito sea the el only thing Señor. left to do is to say, God blesses your name. Que lo único que queda The only thing that's left es adorar, is to worship es God, orarle, is to pray. esto es engrandecer nuestra relación con